Hola, en esta ocasión vamos a tratar de crear un proyecto en el cual estaremos viendo algunos conceptos sobre lo que viene a ser la persistencia de datos. La persistencia de datos consiste en una idea bastante simple, que es la necesidad que existe que cuando construimos aplicaciones, nosotros nos tenemos que preocupar por la permanencia de esos datos más allá del ciclo de utilización de un programa. Hoy en día es posible contar con grandes sistemas de almacenamiento de datos, los cuales son los SGBD, los cuales ayudan de alguna manera a que el proceso de persistencia de datos sea transparente para el programador. Y la mejor tecnología hoy en día para persistir información es la base de datos. Y sobre la base de datos eh, tenemos varias opciones, pero la opción del mercado más consolidada en nuestro tiempo es la base de datos relacional, que básicamente define un esquema de persistencia de datos en los cuales una base de datos contienen tablas y esas tablas representan una abstracción de una información. A su vez, la tabla está formada por columnas que identifican las propiedades de los modelos abstractos a ser persistidos. Y cada registro en una tabla representa una unidad de información de un modelo. Esta idea de modelo relacional básicamente define estructuras de tablas que se relacionan con otras tablas a través de las claves foráneas y las claves primarias. A partir de eso surge que el paradigma relacional no es totalmente equivalente al paradigma orientado a objeto. Esta diferencia hace que de alguna forma los programas que nosotros escribimos con un lenguaje de programación objeto y que necesiten de alguna forma persistir información en un modelo relacional, definan también algunos modelos o objetos. Y esos objetos deben ser constantemente transformados del modelo relacional al modelo orientado a objeto. Una forma de hacer eso es hacerlo manualmente y eso se hace traduciendo un objeto, una definición de clase a una sentencia de SQL. Ahora bien, existen herramientas que permiten hacer el mapeamiento de un objeto a un modelo relacional. Estas herramientas son las conocidas herramientas ORM o herramientas de mapeo objeto relacional, que permiten de alguna forma abstraer el proceso de la definición de una estructura de tabla y la persistencia de registro, y esto permite desacoplar nuestra aplicación del lenguaje SQL. En esta ocasión nosotros vamos a tratar de incorporar una herramienta ORM de Java, el cual es el Hibernate, a un proyecto web. Y vamos a hacerlo de la manera más fácil posible, demostrando algunas formas o algunas prácticas que de repente son bastante consolidadas en el momento de hacer una aplicación que pueda ser fácil de mantener y a la vez que tenga un poderoso sistema de persistencia de información. Para ello, como le dije, vamos a usar Hibernate. Hibernate es la implementación, por decirlo así, de referencia de una especificación Java que es la JPA. JPA es una evolución de la especificación JDBC que se ocupa de cómo Java se conecta a las bases de datos. Y lo más anecdótico de Hibernate es que Hibernate surgió como herramienta a partir de la necesidad de programadores que se dieron cuenta que se pasaba más tiempo escribiendo código SQL que haciendo código Java al tener que mantener la persistencia de una aplicación. Entonces se comenzó a buscar una herramienta que permita hacerlo de forma automática. A partir de lo cual la comunidad Java y específicamente el
y como Need Process JCP responsable por Java, creó la especificación JPA, de la cual Hibernate es el principal referente o la implementación de referencia. Para utilizar una implementación JPA dentro de un proyecto web, primeramente tenemos que definir nuestro proyecto web. Para ello vamos hasta nuestro Eclipse y elegimos la opción New Dynamic Web Project. A este Dynamic Web Project le vamos a poner un nombre, aplicación JPA, por darle un nombre. Mantenemos las configuraciones por defecto, usamos el Runtime Apache Tomcat, que lo tenemos que tener configurado, un módulo 3.0 y las configuraciones por defecto del Apache. Les damos siguiente, elegimos el contexto de la aplicación y el content directory de la misma y le marcamos para que nos genere el archivo web.xml. Con ello le damos finalizar. Y aquí lo tenemos. Es exactamente un proyecto web como cualquier otro. Ahora lo que tenemos que hacer con este proyecto web es simplemente convertirlo en un proyecto compatible con un proyecto JPA. O sea, darle a nuestra aplicación web el soporte para utilizar herramientas JPA. Y si bien Eclipse trae muchas formas de hacerlo, vamos a optar por la más fácil. Primeramente, nosotros tenemos que tener la distribución. Si bien Eclipse nos permite tener diversas opciones para configurar nuestros proyectos, la manera más fácil es tener primeramente a mano la implementación de referencia, la cual es Hibernate. Para ello, nosotros contamos con la distribución de Hibernate, que podemos bajarla fácilmente desde la página oficial de hibernate.org, donde tenemos Hibernate ORM, en la cual podemos ver la última versión y la documentación y podemos bajarlo. Esto nos baja un archivo zipeado dentro del cual tenemos la lib y varias documentación y tutoriales, y tenemos la distribución donde tenemos todas las librerías que necesitamos. Hibernate es un conjunto de librerías, una implementación de referencia que nos permite trabajar con JPA en la versión en que estamos integrando en el Eclipse. Una vez que nosotros tenemos la implementación, nosotros necesitamos las librerías. Las librerías que necesitamos están dentro del paquete require, en la cual tenemos una serie de librerías, las cuales vamos a seleccionar y copiar. Seleccionamos y copiamos estas librerías, que son un conjunto de jars, y vamos hasta nuestro proyecto. En nuestro proyecto, un proyecto web Java, todas las librerías del tipo jar pueden ser añadidas dentro de la carpeta web content, y dentro de la carpeta web.inf tenemos la carpeta lib. Esta carpeta lib va a ser deployada con nuestra aplicación en el servidor para permitir que nuestras librerías también estén presentes en nuestro proyecto una vez que esté construido. Elegimos la carpeta lib y le damos pegar. Y ya tenemos nuestras librerías del JPA. Además del JPA, tenemos algunas dependencias que son, además del Hibernate y la implementación JPA, tenemos algunas dependencias, las cuales son algunas herramientas que nos permiten sacar el log de la aplicación, hacer algunas que otras especificaciones y darle mayor utilidad a nuestra aplicación. Además de las librerías presentes en el paquete require, nosotros necesitamos la implementación JPA para Hibernate, que es el Hibernate Entity Manager, la cual está en la carpeta JPA. Seleccionamos esto y lo llevamos hasta nuestro proyecto y los pegamos.
Esto es para utilizar la interfaz Entity Manager de la implementación JPA. También es posible usar Hibernate sin utilizar la especificación de JPA, lo cual lo hace ser de manera diferente. Las demás librerías tenemos, además de Hibernate, las dos librerías, estas serían básicamente las librerías que necesitamos. Además de estas tenemos varias otras librerías que de alguna forma nos pueden ayudar a construir nuestras aplicaciones. Tenemos el paquete Embers, el paquete Octional y el paquete OSGI. Y además Hibernate trae otros proyectos que son bastante interesantes desde el punto de vista de desarrollo. Tenemos varias herramientas las cuales podemos acceder todas desde la página oficial. Una vez que tenemos nuestras librerías, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Necesitamos una base de datos a la cual conectarnos. En nuestro caso, nosotros tenemos instalada una base de datos en local, o sea, tenemos un servidor de base de datos y el cual es MySQL y al cual accedemos con la herramienta de administración PHP-MyAdmin. Una vez que yo sé que tengo un servidor de base de datos, yo tengo que tener una base de datos a la cual conectarme. Para ello, yo voy a crear una base de datos con el nombre aplicación. Elijo el nombre de la base de datos y le doy crear. Una vez que yo tengo disponible esto, yo sé que en mi servidor local o localhost tengo una base de datos con el nombre aplicación, en el cual por el momento no tengo ninguna tabla. Ahora necesitamos algo más. Nuestra base de datos es una base de datos MySQL. Por lo tanto, como JPA es una especificación que se basa sobre la especificación JDBC, necesitamos una implementación JDBC para MySQL, la cual es la especificación de la implementación de la especificación JDBC para utilizar base de datos con MySQL. Esto no es otra cosa que un jar que conocemos como el MySQL Connector. Una vez que lo tenemos disponible, lo copiamos y lo llevamos hasta nuestro proyecto y lo agregamos a nuestro directorio lib. Con eso ya tenemos todo lo necesario para conectarnos a MySQL utilizando Hibernate. Si necesitamos conectarnos con otro motor de base de datos, necesitamos la implementación del drive de ese motor de base de datos. Ahora necesitamos hacer que nuestro proyecto web sea compatible con un proyecto JPA. Esto es para utilizar las herramientas del Eclipse que nos permite crear un proyecto JPA de manera bastante rápida y fácil. Si bien se puede hacer manualmente todo el trabajo, es más fácil configurando el proyecto y permitiéndole que use el profile del JPA y los JPA Tools para Eclipse. Para ello, damos secundario sobre nuestro proyecto, tenemos la opción de Configure y le damos Convert to JPA Project. En esta carpeta de configuración tenemos los módulos disponibles para nuestra aplicación. Vemos que es una aplicación web module que usa Java, que tiene habilitado el soporte JavaScript y que ahora va a habilitar el soporte JPA. Y de esta opción JPA tenemos que habilitar la versión 2.0 porque Hibernate utiliza la implementación JPA 2.0 hasta el momento, al menos la versión que nosotros estamos utilizando. Una vez que elegimos esto, JPA 2.0, le damos siguiente. Ahora nos dice, ¿cuál plataforma vamos a utilizar? Eclipse nos ofrece Eclipse Link, pero como nosotros vamos a utilizar Hibernate, vamos a decirle que es Generic 2.0. ¿Y cuál es la implementación de JPA que yo quiero utilizar? Yo voy a decirle que deshabilite esta configuración porque yo ya la agregué manualmente a mi aplicación. Por último, ¿cuál es la conexión
que yo quiero utilizar para conectarme a la base de datos. Esto no es algo de la aplicación, sino que es algo del Eclipse que me permite crear una conexión para conectarme a la base de datos en desarrollo y poder hacer las modificaciones directamente ahí o mapear mi objeto y mi tabla a partir sin la necesidad de salir de mi IDE. Como yo no tengo ninguna conexión disponible, tengo la opción None. Pero si yo quiero agregar una conexión para este proyecto, tengo que darle Add Connection. Acá tengo que buscar la opción para MySQL y le doy un nombre. En vez de darle el nombre New MySQL, le doy Localhost. Y le puedo dar una descripción. Connect to MySQL aplicación database. Le doy siguiente y ahora me dice que necesito un drive para conectarme. Esto es porque el Eclipse no sabe dónde hay un drive para MySQL que se le debe agregar. Para ello me voy a este botoncito que dice New Drive Definition y le elijo la implementación de mi drive, que es el MySQL 5.1, y al instante de elegir ese me dice que ese drive no está disponible en el class path del Eclipse. Entonces yo tengo que indicarle dónde está el jar. Me voy hasta jar list, elijo MySQL Connector y le doy edit. En ese momento yo tengo que saber dónde tengo una implementación del drive MySQL. Yo lo tengo en documentos, Java útil y MySQL lib, que es donde yo guardo todas mis librerías MySQL. De Java para MySQL o para Eclipse. Le doy OK y ahí ya dice que ya tengo disponible un drive y ya puedo conectarme desde Eclipse a mi base de datos. Y mi base de datos no se llama database, se llama aplicación. Y su URL de conexión es JDBC MySQL localhost 3306 y su nombre es aplicación. Para saber más de esto, qué significa estos valores, simplemente tenemos que estudiar la especificación JDBC también disponible en estos videotutoriales. En este caso, mi usuario de mi base de datos es root y el password es vacío. Le doy para que salve el password. Le doy siguiente y me muestran todos los parámetros que él va a utilizar para que yo lo pueda confirmar y le doy Finish. Lo único que hacemos con la conexión es configurar la conexión del Eclipse con mi base de datos, o sea, del proyecto con mi base de datos. Eso no significa que el proyecto ya sepa cómo conectarse, eso lo veremos más adelante. Acá tengo otras opciones, las cuales no voy a marcar y le voy a dejar las opciones por defecto. Por último, le doy Finish y ya lo tengo configurado para que mi proyecto en Eclipse pueda comunicarse, pueda utilizar la implementación JPA de Hibernate. Espero un rato para que me configure totalmente y yo veo que ya tengo disponible esta opción dentro de mi esquema de trabajo, que es el Persistent XML. El Persistent XML es el archivo de configuración de mi proceso de persistencia con Hibernate, de la implementación JPA. Tengo el nombre de mi unidad de persistencia, la cual es muy importante porque es a través de la cual yo voy a crear mi conexión a mi base de datos. Tengo mi opción de conexión, que por defecto él me recomienda usar JTA, pero como yo no voy a utilizar JTA, yo voy a usar Resource Local. Si le elijo Resource Local, tengo que completar los parámetros de conexión que él necesita para conectarse a la base de datos. Entonces le doy Populate From Connection y elijo cuál es mi conexión que quiero que use esos valores dentro de este Persistent XML. Le elijo acá y él me lo completa. Si yo quiero completar esto manualmente, también soy libre de hacerlo.
Además de todo esto, yo tengo la visión del código fuente de mi persistent XML, porque el persistent XML no es otra cosa que un archivo XML en el cual yo tengo disponible todas las opciones de mi base de datos. Además de estas tres opciones que tengo aquí, que son las que sirven para conectarse a través de JPA al estándar JDBC, a la especificación JDBC, yo puedo agregar otras tres propiedades, las cuales son el Hibernate Dialect, que indica cuál es el dialecto que utiliza mi aplicación, que es el org hibernate.dialect.mysql5 InnoDB-dialect. Esto significa que mi motor de base de datos va a utilizar el motor InnoDB de MySQL en la versión 5. Otro parámetro importante es el Hibernate HBM to DDL Auto, que es simplemente el esquema de generación de mi modelo relacional a mi modelo de base orientado a objeto. ¿Qué significa esto? Esta es la propiedad de autogeneración y que va a tener un valor update. Simplemente, ¿qué significa esto? El valor update significa que si yo defino un modelo en mi programación Java, él va a verificar que ese modelo realmente sea el que existe en la base de datos. Y si ese modelo no existe en la base de datos o es diferente, él va a actualizar el esquema de la base de datos para mantener la correlatividad entre el modelo relacional y el modelo orientado a objetos. La idea de esto es que nosotros no nos preocupemos por la generación de las tablas o del esquema de la base de datos, sino que le dejemos que Hibernate actualice nuestros esquemas según las especificaciones de nuestro modelo o nuestra clase que nosotros le estamos pasando. Y por último, tenemos la opción del Hibernate Show SQL para que nos muestre en la consola las sentencias SQL que él va generando, porque Hibernate, la idea es no preocuparse por el SQL, sino que dejar que la librería haga eso. Hibernate va a tomar las especificaciones que nosotros definamos en nuestros modelos y las va a convertir en SQL de manera transparente y automática para nosotros, y se va a encargar del proceso de persistencia. Entonces nosotros como programadores no nos preocupamos por la generación del esquema. Si no queremos, en caso que lo querramos, tenemos que poner esto en none y nosotros nos encargamos de que el esquema corresponda al modelo orientado a objeto y que él también nos muestre el SQL. Con estos cambios le damos control S para actualizar nuestro archivo de persistent XML. Tenemos 4 opciones de conexión y 3 opciones de configuración. Y con eso ya tenemos configurado nuestro proyecto para utilizar el soporte JPA de MySQL. Ahora necesitamos comenzar a trabajar con JPA. Para ello vamos a nuestro directorio Java Resource, a nuestra carpeta src y vamos a crear un nuevo paquete. Para ello le decimos que el paquete va a ser mi paquete raíz pi.edu.facitech.jpa. Algo muy importante, mi paquete para los modelos. Va a ser mi paquete modelo. O mi paquete, vamos a darle otro nombre, mi paquete entidad. Y le damos Finish. Muy bien. Una vez que yo tengo mi paquete entidad, yo necesito de alguna forma decirle que yo quiero un modelo que sea persistible en mi base de datos. O sea, yo quiero
la misma idea que teníamos al trabajar con JDBC. Cuando yo tengo una tabla alumno, generalmente yo tengo una clase alumno que es para modelar un objeto alumno. Y para ello, yo entonces voy a definir una nueva clase. Pero esto no es puede ser una clase normal que la necesitamos configurar para que tenga el soporte de persistencia JPA, o simplemente usamos la herramienta que nos da Eclipse. Sobre el paquete le decimos New y elegimos la opción JPA Entity, o sea, una entidad con soporte JPA. Y esa entidad se va a llamar alumno. Le damos siguiente. ¿Y cuál es el nombre de la entidad? Es alumno. Dejemos que use la configuración por defecto y la tabla se va a llamar así como se llama nuestra entidad. Y vamos a añadirle atributos a nuestra entidad. Para ello tenemos los atributos de nuestra entidad. Le damos add y elegimos integer. El primer atributo va a ser el tipo integer y va a ser un ID. A este ID le vamos a marcar como primary key chequeando esta casilla. Un segundo atributo va a ser del tipo string y que va a ser el nombre del alumno. Y un tercer atributo vamos a decirle que va a ser un string nuevamente y va a ser el email del alumno. Con esto ya tenemos un ejemplo con 3 atributos y le damos finish. En ese momento él nos crea una entidad y básicamente nos dice que esta clase alumno es una entidad que tiene la anotación entity de JPA. Esto vamos a ver en el import. Él agarra e importa todo el paquete de persistent y uno de esos objetos importados del paquete persistent es la clase entity que define una entidad. Entonces con esto hace que alumno sea una entidad y que esto hace que alumno sea persistible, o sea, va a existir una tabla relacional a un modelo de persistencia que permita guardar un alumno. Además de eso, como yo estoy utilizando correctamente la herramienta de Eclipse para generar mi entidad, automáticamente esta entidad es añadida a mi manejador de clases que es configurado en el archivo de persistent.xml. Automáticamente él me dice que pi.edu.facistech.jpa.entidad.alumno ya está disponible en el manejador de clases. Si vemos en el código fuente, a la unidad de persistencia él le añadió un nodo dentro del esquema XML que se llama class y me dice que la clase alumno ya está manejada en esta unidad de persistencia. Eso es muy importante porque el persistent XML tiene que buscar todas las entidades que van a ser persistibles para poder generar su esquema. Otra propiedad importante es que mi atributo ID está marcado con la anotación ID. Esto significa que mi atributo ID del tipo integer se va a comportar como la clave primaria de mi entidad. Para ello, además de ser clave primaria, yo quiero que este código o identificador se genere automáticamente. Para ello, yo le agrego la propiedad generate control espacio. No me completa. Vamos a ver por qué no me completa. Tengo acá generate value. Esto es lo que yo necesito. De esta manera, con control espacio me importó esa anotación en la cual yo tengo generate value. Me dice que mi atributo, mi propiedad ID
va a ser un ID, va a ser la clave primaria y su valor va a ser generado en forma automática. ¿Y qué es eso? Si el ID es nulo o no existe, él va a hacer una inserción. Si es un ID que existe, él va a tratar de hacer una actualización. Aquí vemos que el Eclipse de alguna manera nos reclama que la tabla alumno no puede ser resolvida. Este es un pequeño problema que existe porque nosotros todavía no generamos el esquema de nuestra tabla, porque acuérdense que el Eclipse me pidió para configurar una conexión al esquema JPA. Eso significa que él sabe cómo conectarse a esa tabla y de alguna manera está escuchando el modelo que tengo disponible en la base de datos y que esa tabla aún no existe. Una de las cosas también que tenemos disponible al configurar correctamente nuestro entorno de trabajo es que tenemos en Windows Open Perspective, tenemos las perspectivas JPA, que me dice que yo tengo una conexión disponible que es a la base de datos del tipo MySQL y que tiene los siguientes esquemas. Esto me permite ver el esquema que yo estoy teniendo disponible y justamente él me dice que esa tabla no existe por el momento. ¿Esto por qué? Porque yo todavía no ejecuté el proyecto y Hibernate no pudo generar todavía la tabla, porque la generación de la tabla no lo hacemos nosotros en forma manual. Esa no es la idea. La idea es que a través de la configuración de mi Persistent XML, ese esquema sea generado de forma automática o sea actualizado en el momento que él sufra un cambio en el modelo orientado a objeto. ¿Y cuál es mi modelo orientado a objeto? Es mi clase alumno que define un modelo que tenga estas propiedades. Ahora algo muy importante que tengo que saber con JPA. Y vamos a tratar de escribirlo acá. La forma de persistir un objeto en JPA es a través de un objeto que se llama Entity Manager y generalmente es atribuido a través de la variable EM. Y para manejar cualquier operación de persistencia sobre un objeto, o sea, creación, actualización, eliminación, búsqueda, es realizado a través del Entity Manager. Y lo mejor de trabajar con esta forma es que si yo tengo un método insertar en la cual recibo un alumno, tengo que definirlo utilizando el Entity Manager que va a ser creado en el momento que se cree mi clase DAO que se va a encargar de la persistencia del objeto. ¿Y cómo yo guardo un objeto? Simplemente le digo persist y él recibe un objeto alumno, que en este caso se va a llamar A, y él le va a hacer la persistencia de un objeto A. Esto es para un objeto alumno. Y si yo tengo otro método insertar, pero no es para un alumno, es otro método en otra clase DAO que sea para un profesor, el método insertar de un profesor es ¿qué significa esto? Es exactamente el mismo método para insertar un profesor, un alumno, un objeto alumno persistible con JPA, es exactamente el mismo para insertar un profesor. Entonces, para cada objeto persistible en mi base de datos, yo tengo un método DAO en la clase DAO de manejo de acceso a datos que es exactamente el mismo para otro objeto. O sea, esto es código repetido. Y repetir código, si bien es fácil dar un control C, control V y copiar y pegar ese código, no es lo más recomendable. La solución para casos como esto es utilizar
las grandes cualidades del lenguaje Java que te permite abstraer y generalizar estos métodos, porque si nosotros usamos JPA, nosotros queremos usar toda la potencialidad de Java. Nosotros no necesitamos escribir el método insertar alumno e insertar profesor o insertar otro objeto, siendo que los tres métodos o cuatro, la cantidad que sea, son exactamente iguales. Son Entity Manager, Persist, objeto. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Utilizando programación contra interfaces, que es una de las grandes cualidades de la orientación a objeto en Java. Y para ello, simplemente vamos a tratar de alguna forma definir una interfaz que permita generalizar ese proceso de DAO. Primeramente, nosotros vamos dentro de entidad, vamos a crear una nueva interfase. Damos New Interface. Y a esta interfase le vamos a llamar, de alguna forma, vamos a llamarle Abstract Entity. O sea, es una interfase abstracta, o sea, no es abstracta en el sentido estricto de abstracta, pero es una interfaz genérica que de alguna manera va a definir un objeto que yo pueda utilizar de manera genérica. Y ese es el nombre que le damos. Y le damos Finish. Como esta es una interfase solamente, o sea, no solamente define métodos, también puede tener implementaciones a partir de la versión 8 de Java, pero lo que nosotros utilizamos de la interfase es que podemos definir algunos métodos en la misma. Public void setID, que recibe un integer con ID, y tenemos un public integer getID. De esta manera definimos una interfase. Y estos dos métodos, setID y getID, son propios de un objeto persistible o un entity de JPA, porque nosotros siempre necesitamos de alguna manera referenciar el ID de un objeto para poder buscarlo, poder actualizarlo y manipular ese objeto, recuperarlo de la base de datos. Entonces necesitamos que nuestra interfaz tenga esta definición del método. Asimismo, nuestra clase alumno, además de implementar serializable, va a implementar nuestra nueva interfaz, que es abstract entity de nuestro paquete que estamos utilizando. Entonces quiere decir que nosotros podemos hacer varias clases persistibles, varios entities, y que todos esos entities implementen el abstract entity, de manera que yo pueda generar un DAO, yo pueda tener un DAO genérico que simplemente va a recibir un abstract entity, que puede ser cualquier entidad, y lo pueda devolver como lo pueda insertar como un objeto en la base de datos a través de JPA. Esto es el primer paso. Ya definimos nuestra entidad. Ahora, nosotros necesitamos de alguna forma tener una clase que me defina los métodos de acceso a datos, o una clase DAO, que va a tener básicamente los 4 métodos que yo necesito para cualquier entidad. Para ello voy a crear un nuevo paquete, y en vez de ser un paquete de entidad va a ser un paquete DAO, utilizando el mismo nombre base de mi aplicación. Va a ser un paquete DAO.
le doy Finish. Dentro de este paquete DAO voy a crear una nueva clase. Una clase como cualquier otra y le voy a llamar Generic DAO. Un DAO genérico que va a poder ser heredado por cualquier otro DAO que sea específico para mi objeto que quiero persistir. Y lo mejor de todo es que voy a marcarlo como un DAO abstracto. ¿Qué significa? Que esta clase DAO siempre no va a poder ser instanciada. Siempre va a tener que ser un hijo de la clase DAO la que pueda ser instanciada para ser utilizada a través de su método de persistencia. Esto te permite definir un DAO genérico que sí o sí se debe heredar para tener acceso a datos y que el DAO genérico no pueda ser manipulado directamente. Y le marcamos como público y como abstracto. Le damos Finish. Entonces tenemos una clase abstracta. Lo primero que necesitamos definir en nuestro DAO, en nuestro generic DAO, es un atributo public static para que sea estático, entity manager factory del paquete javax.persistence y que lo vamos a denominar EMF. Va a ser igual a una clase que me provee el JPA que es persistence. Persistence.create entity manager factory y él me pide el nombre de mi unidad de persistencia. ¿Y cuál es el nombre de mi unidad de persistencia? Si nosotros recordamos que nuestro persistent XML definía una unidad de persistencia y le daba un nombre, aplicación JPA. Significa que esa es la persistent unit o unidad de persistencia que se llama aplicación JPA. Él necesita ese nombre de esa unidad de persistencia para buscar cuáles son los parámetros de conexión a su base de datos y cuáles son las entidades que él tiene que persistir. Para ello le pasamos exactamente el nombre de nuestra unidad de persistencia para que él pueda generarlo correctamente, el cual es aplicación JPA. En este caso es el mismo nombre que utilizamos para nuestro proyecto, pero esto está totalmente configurable y puede ser cualquier otro nombre. Además definimos un public entity manager que va a ser un EM, que es nuestro objeto por el cual accedemos a la persistencia de cualquier entidad JPA, y definimos un atributo private que va a ser del tipo class indefinido. Esto es lo bueno de Java, una clase indefinida que se va a llamar entity, porque nosotros necesitamos una referencia de la entidad para poder buscarla y transformarla correctamente en el objeto que sea. Esto se entiende de una manera. Si yo necesito un DAO para un alumno, yo necesito crear una clase DAO, alumno DAO, que herede de generic DAO y que de alguna forma me indique que la entidad que él quiere persistir es un alumno. Entonces generic DAO va a heredar todos los métodos y como él sabe qué entidad tiene que devolver a través del atributo entity, él le va a poder devolver. Ahora vamos a definir un método constructor para nuestro generic DAO. Y vamos a decirle que en el método constructor él va a recibir una clase indefinida que se va a llamar entity. Y simplemente él va a decir this.entityManager que él necesita hacer en el momento que se construye. Él ya tiene el factory, entonces él le va a decir entityManager factory.create entityManager, que le devuelve un entityManager, así mi DAO ya sabe cómo
hacer el trabajo de persistencia. Y también nosotros necesitamos pasarle un entity para que él entienda qué tipo de entidad tiene que persistir. This entity es igual a entity. Con esto ya tenemos el método constructor. Ahora nuestro primer método, public void insertar. Insertar necesita recibir un objeto, pero él no puede especificar un objeto, un tipo de objeto directamente, sino que tiene que ser de forma genérica. Entonces él va a recibir un abstract entity. Quiere decir que con ese cualquier entidad que implemente en la interfaz abstract entity va a poder ser persistible. Abstract entity A, y le decimos entity manager.getTransaction para hacerlo dentro de una transacción, para asegurarnos que el resultado pueda ser revertido en caso de error. Le decimos que inicie la transacción JPA, le damos un entity manager persist y le pasamos el objeto A y le decimos entity manager getTransaction.commit, y con ellos ya tenemos el método insertar de cualquier entidad que implemente la interfaz abstract entity. Ahora podemos tener el método public void actualizar. De igual manera va a recibir un abstract entity y va a definir un entity manager getTransaction.begin. Vamos a decirle entity manager.merge y le vamos a pasar nuestro objeto. Y por último le decimos entity manager getTransaction.commit. Y ya tenemos nuestro método para actualizar cualquier objeto que implemente la interfaz Entity Manager. Ahora necesitamos hacer un método eliminar. Vamos a decirle public void eliminar, el cual va a recibir un abstract entity A y vamos a decirle entity manager.getTransaction.begin. En primer lugar vamos a definir para hacerlo bien didáctico, un abstract entity B que va a recibir un objeto de la interfaz abstract entity del entity manager, que va a buscar ese objeto, porque si yo le paso el objeto, yo primero tengo que buscar ese objeto para poder eliminarlo. Le digo this entity y a través de que a.getID. Como getID está definido en mi interfaz, yo puedo utilizarlo en cualquier abstract entity. De alguna manera, ¿qué yo estoy haciendo? Antes de eliminar el objeto, yo voy a asegurarme que ese objeto exista y que sea equivalente al objeto que yo quiero eliminar. Es algo propio del Hibernate, del JPA, que define que un objeto es igual a otro. Sí, primero es del mismo tipo y tiene los mismos valores. Y además ocupa el mismo lugar en la memoria. De alguna manera JPA necesita confirmar que ese objeto que yo quiero eliminar sea igual a un objeto que yo tengo en la base de datos. Una vez que yo tengo el resultado de esa búsqueda, yo le pregunto si B es distinto a null.
Si b es distinto a null, yo te digo em.remove, y yo acá puedo decirle remove b, para hacerlo más fácil. Y por último le digo entity manager.getTransaction.commit. Entonces, yo solo me aseguro de eliminar un objeto si es que realmente existe ese objeto en la base de datos. Entonces yo no tengo que lanzar una orden de eliminación directamente contra un objeto que posiblemente tal vez no exista en la base de datos. Y me ahorro el trabajo y la carga que eso implicaría en mi aplicación. Ya tengo cómo eliminar. Ahora que ya vimos cómo incluso buscar, porque buscar no es otra cosa que el fin, vamos a ver cómo definir un método para buscar un objeto. Public, y ahora viene el secreto del usar programación contra interfaz. ¿Cómo yo le digo que él me devuelva un objeto que yo ni siquiera sé qué tipo de objeto es? Yo simplemente le digo que él me devuelva la interfaz que él implementa. Me devuelva un Astra Entity. Cualquier objeto, cualquier clase que implemente Astra Entity, él me va a poder retornar y yo le voy a poder hacer un cast y convertir al objeto que yo estoy buscando. Yo le digo Astra Entity obtener. ¿Y qué le paso para obtener? Le paso otro Astra Entity que generalmente solo va a tener cargado el ID. También le podría pasar el ID directamente, pero es más fácil programándole contra una interfaz de objeto. Entity Manager, de manera de hacerlo más encapsulado. GetTransaction, para tener un proceso de transacción. Begin, y le decimos que Astra Entity B, que va a guardar mi resultado, sea igual a un cast que él me devuelva, porque él me devuelve algo que yo necesito hacerle un cast, que es un Astra Entity, y que sea un Entity Manager.fin. Acá. El fin recibe dos argumentos. Uno es la clase que yo estoy buscando, porque sí o sí yo quiero saber si estoy buscando un alumno, un perro, un gato, un profesor. Yo necesito indicarle cuál es la clase que estoy buscando. Y para ello yo recibo en la construcción de mi DAO, la implementación de mi DAO, yo recibo un entity que me permite saber cuál es la clase que yo estoy buscando. Entonces yo simplemente siempre le tengo que decir this DAO. Entonces yo de alguna forma traslado la responsabilidad de definir ese entity a otro DAO, que es el DAO de implementación que va a heredar de Generic DAO. ¿Y cómo yo lo busco? Bueno, yo lo busco a.getID. Lo busco por el ID. El método fin lo busca por el ID. Bueno, ya tengo un Astra Entity. Entonces yo puedo darle Entity Manager.getTransaction.commit y le digo en return B. Y ya tengo retornado mi entidad que estoy buscando. De la misma forma podemos hacer un método que acá ya tengo en forma genérica definida. Mi método para insertar, actualizar, eliminar y obtener un objeto. De la misma forma, yo siempre cuando manejo colecciones o entidades, yo siempre necesito la lista de todos los objetos. Entonces yo puedo definir un método public que me devuelva un list genérico y que se llame obtener todos, o un fin by fin al, buscar todos. Bueno, yo le digo que mi list del paquete Java útil, importante, el list del paquete Java útil es la colección de objetos en lista que se llame list,
va a ser igual a null. Para tener una referencia, le digo entityManager.getTransaction.begin para iniciar la transacción. Luego le digo que mi list guarde un resultado de una consulta. Esto es lo bueno de Hibernate. Hibernate te permite trabajar con objetos, pero si tenemos alguna consulta en la cual tenemos que consultar algo, hacer una query en SQL y tirarla a la base de datos, también podemos encapsular. Decimos entityManager.createQuery. Y le hacemos la siguiente sentencia. Como yo le digo que quiero la lista de algo, si yo quiero que esto sea genérico, que sea para cualquier tipo de objeto, yo tengo que indicarle cuál es la entidad que quiero que busque. Entonces le digo, simplemente le digo from espacio para que no se me junte la sentencia y le digo más. Le digo más y acá yo recibo. Yo tengo mi entity y de ese entity tengo que recuperar su nombre simple, get simple name, que me va a devolver el nombre de esa entidad que es equivalente al nombre de la tabla que él va a buscar. Y ahora coma y ya tengo mi sentencia y ya tengo de qué tipo quiero que sea el resultado. Le digo this entity punto get result list para que me devuelva como una lista. De esta manera yo tengo una lista como mi resultado. Le digo entity manager punto get transaction punto commit y por último le digo return list. Bueno. Por último, para hacer correctamente nuestro generic DAO, yo siempre tengo que tener una forma de cerrar los recursos que yo utilizo en mi generic DAO. Entonces yo le digo public void close, que me permita cerrar mi objeto que me está haciendo la conexión con mi base de datos. Y ese objeto es mi Entity Manager. Entonces yo desde algún lugar tengo la forma de cerrar este recurso que estoy utilizando. Le digo Entity Manager.close. Entonces yo traslado la responsabilidad de cerrar este recurso a la persona que utilice el Entity Manager, que herede el Generic DAO y que utilice los métodos definidos en el Generic DAO en forma heredada. Bueno, ya tenemos nuestro Generic DAO, solo que esto es una clase abstracta, o sea, es una clase abstracta, por lo tanto se debe heredar en otra clase para que se pueda crear instancias de objetos y utilizar. Para ello, dentro de mi paquete DAO, yo voy a crear una nueva clase y esta sí va a ser la clase DAO que me permita manipular un alumno. Por lo tanto, se va a llamar alumno DAO y que va a heredar los métodos de Generic DAO. Entonces yo tengo que indicarle cuál es su superclase. Le doy en Browse y le digo que me busque Generic DAO. Y tengo acá Generic DAO de mi proyecto y le doy Finish. Bueno. Y él me reclama algunas cosas. Primero me dice que él necesita un constructor de la clase super que recibe un parámetro. Entonces yo necesito definir un constructor para mi alumno. Public alumno DAO y él hace una invocación a la clase super, porque el super tiene un constructor con parámetros. ¿Y qué argumento él recibe? Él recibe un alumno.class. Control Shift Off para importar la clase alumno y ya lo tengo. De esta forma,
esta clase alumno DAO, al extender generic DAO y al indicarle en el método super cuál es la clase o la entidad de persistencia que él va a manejar, yo ya tengo en alumno DAO todos los métodos para insertar, actualizar, eliminar y buscar un alumno. Y esto yo lo digo porque ustedes me van a creer. La mejor forma que ustedes me crean es haciendo una prueba de esto. ¿Y cómo vamos a probarlo? Simplemente vamos a utilizar un test unitario. Para ello, vamos a cerrar todos estos archivos que tenemos y vamos a crear un nuevo paquete. En vez de ser un paquete DAO, va a ser un paquete test, donde yo voy a tener todas las pruebas de mis métodos que quiero probar. Y le voy a crear una nueva clase, pero esta clase no va a ser una clase como una clase main para probar, porque nosotros estamos mal acostumbrados. Al querer probar algo, creamos clase main y después tenemos que borrar esa clase porque queremos probar otras cosas y queremos después volver sobre el antiguo método. Entonces estamos reescribiendo y reescribiendo nuestros tests. Hay una forma más inteligente de hacerlo y usar una librería de tests que es JUnit-Test. Para ello vamos hasta New y elegimos Others y buscamos JUnit. Tenemos JUnit-Test-Case. Elegimos JUnit-Test-Case y le damos un nombre. Se va a llamar, como va a ser para probar alumnos, va a ser alumno test. No necesitamos modificar nada y le damos Finish. En ese momento él nos pregunta qué queremos hacer para importar la librería y vamos a dejar que él nos haga lo que mejor sabe hacer, importarnos la librería automáticamente acá. Nos dice dejar esta opción que ya viene marcada y simplemente darle OK. De esta manera él va a importar la librería de JUnit y va a marcarnos como un test. Y esto es JUnit-Test. La disciplina de test unitario nos dice que nosotros tenemos que probar la mínima unidad funcional de un programa y los cuales son los métodos. Entonces tenemos una clase alumno test y tenemos un test de prueba, pero el cual vamos a borrar totalmente para saber lo que es un test. Un test siempre es un método public que devuelve void. Y yo quiero, como estoy en la clase alumno test, yo quiero probar insertar nuevo alumno. Y estoy acá. Esto es un método, pero todavía no es un test. Para que sea un test, yo tengo que añadirle la anotación @test de JUnit. Con esto se convierte en un test. ¿Y qué yo necesito para que sea un test? ¿Qué yo quiero probar? Yo quiero probar los métodos para insertar un alumno. Entonces necesito una instancia de alumno A que sea un new alumno. Este alumno va a tener un nombre, que le voy a decir con set name, con set nombre, va a ser Oscar Duarte. Y va a tener un apellido, que va a ser set email. Y el email es leoduffer@gmail.com. Y necesitamos más nada. En este momento el ID es nulo y al ser un ID nulo es un nuevo objeto que va a ser persistido. Y lo mejor de todo, yo aún no tengo la tabla. Todavía no me preocupo por tener la tabla. Ahora, para insertar este objeto, para guardarlo en la base de datos, efectivamente yo necesito un alumno DAO, que va a llamar a DAO y va a ser un new alumno DAO. Y con eso ya tengo la forma de persistir ese objeto. Y lo mejor de todo, como alumno DAO extiende de generic DAO, él ya tiene el método insertar que recibe una A. Y como alumno implementa la interfaz abstract entity, es un abstract entity y se lo puede pasar como un parámetro de este método. Y ya lo tengo. Con esto ya tengo mi método para probar mi
alumno. Mi método de insertar alumno. Pero ¿cómo lo pruebo con JUnit? Simplemente elijo la clase y lo corro no en el servidor, sino como JUnitTest. Esto me va a correr, va a buscar todos los métodos en mi clase alumno test que estén marcados como test y lo va a ejecutar uno a uno. Él está lanzando el test. Hibernate está haciendo algunas operaciones que él necesita hacer y él me marca todo lo que hizo Hibernate y me muestra que al final Hibernate creó una sentencia. Y lo mejor de todo, él me dice antes que la tabla alumno no fue encontrada. ¿Qué entonces hizo? Como yo le puse el HDDL update, él me ejecutó el esquema HDDL update y me actualizó el esquema, con lo cual él ya creó una tabla alumno. Eso por un lado la consola lo que me dice. Por otro lado, el JUnitTest me dice que él encontró un archivo test alumno test y dentro de alumno test encontró un método para insertar un alumno y que ese método no lanzó ningún error. Entonces él corrió un test y todo es verde, significa que todo pasó y que no hubo ningún error o que se obtuvo el resultado que se quería y nuestro test funcionó. Y lo mejor, si todavía no me creen que funcionó, yo me voy hasta mi base de datos de aplicación, la actualizo y veo que ya tengo una tabla alumno. Pero esa tabla alumno yo no creé, o no la creé manualmente. Yo definí una entidad alumno que se tradujo en una tabla en la cual ya tengo insertada un alumno con el ID 1, con el nombre Oscar Duarte y con el email correspondiente. Ahora, supongamos que de repente yo quiero que el alumno también tenga un siguiente atributo. Yo simplemente, digo que quiero que tenga su edad. Entonces yo le digo que necesito un nuevo atributo. Entonces le digo private int edad y genero los métodos setter y getters de este atributo. Y de esta forma, si bien está acá, yo puedo ordenarlo y traerlo acá abajo. ¿Sí? Mejor. Ordenado. Yo ya lo tengo que este alumno tiene una edad. Este bug sigue habiendo porque es algo del Eclipse que todavía no actualizó su esquema. Entonces este bug va a desaparecer la segunda vez que yo cierre Eclipse y vuelva a abrirlo y él se vuelva a conectar a la tabla, a la base de datos y encuentre esa tabla que ya se creó. Yo ya tengo un nuevo atributo. ¿Y qué hacíamos si usábamos SQL? Yo necesitaba ir hasta mi clase DAO y añadir ese atributo para que yo pueda guardarlo. Y simplemente si yo uso JPA, yo ya no necesito hacer esto. Yo simplemente le digo a.setEdad y le digo 23. Con eso yo ya tengo la edad de este alumno. Y como este va a ser una nueva inserción, voy a cambiarle el nombre. Juan Pérez. Juan Pérez y le digo que su email es jperez@gmail.com. Guardo los cambios y me voy otra vez. Lo mejor de JUnit, yo puedo ejecutar todos los tests del archivo o yo puedo ejecutar cada test en forma individual. Insertar nuevo alumno es un test, le doy secundario, le doy run as JUnitTest. Veo lo que está haciendo en consola, JUnit está lanzando, él está actualizando el esquema y realizó la inserción de un alumno y JUnitTest me dice que él encontró solo, o sea, él no lanzó el archivo, solamente lanzó el test, él no lanzó todos los tests de la clase, lanzó solamente el único test que yo elegí para lanzar y me dice que todo ocurrió normalmente. Y lo mejor de todo, si no me creen, actualizo mi tabla alumno y ya veo que este nuevo alumno ya tiene el atributo de edad y como en el registro anterior no se insertó ese atributo, le está marcado como 0 porque es un número numérico. Si era otro tipo iba a ser null.
Entonces yo no necesité hacer absolutamente nada para actualizar mi esquema. Yo simplemente añadí el nuevo atributo, añadí el método setterGetters y lo generé. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Yo necesito ahora una segunda entidad. Voy a crear una segunda entidad, voy hasta el paquete de entidad, le digo new JPA entity y le digo que va a ser profesor. Le doy next y al profesor le añado el integer ID, le marco como clave primaria y va a tener un string nombre. Le doy OK y lo mejor de todo, yo le doy finish. Ya tengo mi entity y a mi ID le marco que va a ser generate value para que genere automáticamente los valores. Ya tengo mi entidad. Ahora necesito un DAO de esa entidad y simplemente yo le digo a mi paquete DAO new class y le digo que va a ser un profesor DAO y que va a heredar de generic DAO. Le digo finish. En ese momento él me dice que necesita un método constructor y le digo public profesor DAO sin ningún argumento y que va a invocar a la clase super y que va a recibir como parámetro un profesor.class, una instancia de clase profesor. Y solo eso. Con eso yo ya tengo completamente realizado el DAO de un profesor que me permita persistir un objeto del tipo profesor. Y lo mejor de todo es que yo puedo hacer un nuevo test. Sobre el paquete test le digo new, digo otro, busco JUnitTest y le digo que va a ser un profesor test. Le doy finish y a este método test le voy a cambiar su nombre, le voy a decir que va a ser un insertar nuevo profesor y cuya implementación va a ser la siguiente. Yo necesito un profesor P es igual a new profesor. P va a tener un nombre que va a ser Juan González y además de eso va a necesitar un profesor DAO, o sea, un PDAO es igual a new profesor DAO. Y este PDAO va a poder insertar a un profesor. Y lo mejor de todo, hay una cosa que me olvidé. Como yo no le marqué que profesor DAO implemente en la interfaz, él me está reclamando. Entonces, ¿qué necesita? Que profesor DAO, que mi entity profesor, ¿dónde está mi entity profesor? Implemente, además de la interfaz serializable, implemente abstract entity. ¿Cómo me ven? Ya tengo entonces que él puede insertar. Y lo mejor de todo, ustedes se acuerdan que el PDAO tenía un método close, entonces yo traslado a la persona que use el DAO específico el método close para cerrar ese recurso. Y eso es todo para insertar un profesor DAO. ¿Cómo lo testeo? Simplemente le doy sobre mi test, le digo run as JUnitTest
Hibernate hace lo que tiene que hacer, trata y me dice que efectivamente él no encontró una tabla profesor, actualizó el esquema e insertó un profesor. JUnit-Test me dice que él dentro del profesor test encontró un método, insertar nuevo profesor, y lo corrió perfectamente sin ningún error. Entonces yo me voy a mi base de datos aplicación y veo que ya tengo dos tablas, profesor test, mi profesor, y mi tabla alumno, y ya tengo un profesor ahí. Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente.